Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 1. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis y sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, pero pida, no dudando. ¿Por qué? No piense, pues, ¿qué dice? Todos juntos, el 8. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su apariencia, así también se marchita el rico en todas sus empresas. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Pedimos en esta hora la bendición, la intervención y la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu pueblo hoy, Señor. Úngenos, úngeme para predicar tu palabra y unge a tu pueblo para recibirla. Oh Señor de la gloria, si hay alguien que está pasando alguna tribulación, si hay alguien que está pasando alguna angustia, Señor, yo te ruego que le des la fe para soportar y salir adelante de cualquier lucha o tribulación. Padre, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria para siempre. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Aleluya. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, cuando comenzamos a hablar acerca de Santiago, nos estamos refiriendo al medio hermano del Señor Jesús. Santiago, este Santiago no es el apóstol, no es de los 12. Este Santiago, el apóstol de los 12, me refiero de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús. No. Este Santiago, del cual acabamos de leer su epístola, es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. ¿Por qué decimos que es el medio hermano del Señor Jesús? Por gracia, mi hermana Sandra, correctamente, porque es hijo de María y de José. Yo sé que la tradición y la iglesia tradicional dice que María no tuvo más hijos, mas sin embargo la palabra del Señor dice claramente que no solo tuvo más hijos, sino que también tuvo hijas después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Bien, entonces mi querido hermano, este Santiago de la epístola que leímos es el medio hermano del Señor Jesús. ¿Por qué decimos que es medio hermano? Bueno, porque acuérdense que si bien Dios usó a María como el instrumento para que el Señor Jesús naciese, mas sin embargo María era virgen, no tuvo nada que ver José en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero sí tuvo que ver el Espíritu de Dios en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces aunque decimos que Jesús es hijo de María, con lo que respecta a la carne, amén, con lo que tiene que ver con la carne, María, gracias y la humanidad, María es la madre de Jesús, pero nunca será o es la madre de Dios. ¿Entendió esa parte? Porque María fue un instrumento para que el Señor Jesús tomara, como dice la palabra, tomara forma de hombre. Nací
fue un instrumento, pero María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Amén, aleluya. Según la carne. Entonces, sin embargo, Santiago sí es hijo de María y de José. Entonces decimos que es medio hermano del Señor Jesús, porque estuvo en el mismo vientre que el Señor Jesús estuvo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Santiago también, mi querido hermano, fue el principal, o llamémosle para entenderlo en nuestra palabra, fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Escuche bien, porque no fue Pedro, fue Santiago. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. También, mi querido hermano, hay una historia que dice algo acerca de Santiago. Dicen que Santiago era un hombre de oración. Yo no sé si hay alguien aquí que sea hombre o mujer de oración. Amén. Y yo sé que lo hay. Yo sé que varios no dicen amén porque dirán, los hermanos no me van a creer, que me van a decir. Pero yo sé que aquí hay hombres y mujeres de oración. Ahí sí la iglesia tiene que decir amén. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres de oración. Sí los hay. Sí los hay. Pero Santiago también era un hombre de oración. Y dice la historia, mi querido hermano, que a Santiago, de tanto orar, era tanto lo que oraba, que en las rodillas se le había hecho como llagas. Tenía llagadas las rodillas. Por tanto que oraba, por tanto que buscaba a Dios de rodillas. Y entonces le pusieron un sobreapodo, un sobrenombre. Y le pusieron rodillas de camello. Así le llamaban a Santiago. Pero ¿sabe por qué tenía ese sobrenombre? Porque era un hombre que amaba la oración. Así que no importa si nos llegan a decir rodillas de camello, siempre y cuando sea porque buscamos a Dios. ¿Cuántos aquí buscan a Dios? Yo sé que sí, está acá. Muy bien. Entonces, mi querido hermano, hablando un poco acerca de Santiago, entonces vamos a ver acerca de la epístola según Santiago. Otra cosa muy interesante es que la Biblia dice que cuando Jesús comenzó su ministerio acá en la tierra, los hermanos de él, la familia de él, no creían en Jesús. Ni la familia, ni los de la colonia donde Jesús vivía. Dice la Biblia que Jesús no pudo hacer un milagro en su tierra. Al ver tanta incredulidad que había, no pudo hacer un milagro en su tierra. Los mismos hermanos de Jesús, los hermanos en carne de Jesús, no creían en Jesús. Sí, Señor. Tremendo, ¿no? Sí, Señor. Ahora, vale la pena mencionar, lastimosamente, que hay muchas personas dentro de la congregación que no creen que el Señor todavía sigue haciendo milagros. Pero hoy en los anuncios escuchamos dos que el Señor ha hecho. Aleluya. Y déjeme decirle, quizás todos acá tenemos, aunque sea un milagro, que contarle a Dios. Dios es el Señor de los milagros. Jesús sigue haciendo milagros. Aleluya. Y entonces, mi querido hermano, más adelante en el ministerio del Señor Jesús, entonces Santiago llega a convertirse en un discípulo de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, llegó a convertirse en un discípulo, en un seguidor también del Señor. Aleluya. Qué lindo. ¿Sabe por qué razón? Porque por más incredulidad o falta de fe que haya en el hombre, cuando Dios tiene misericordia, lo lleva hasta un punto en que el hombre dice, verdaderamente, esto solo lo puede hacer la mano de Dios. Qué lindo es el Señor. Entonces, comienza diciendo en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero qué lindo, porque dice Santiago, siervo de Dios. Y esto me llamó la atención porque la palabra siervo, en el contexto que él la tomó, significa esclavo. Esclavo, pero no simplemente esclavo, sino que da a entender que es alguien que está constantemente en servidumbre. Es un completo
servidor. Es un esclavo comprado. Es un esclavo que no tiene voz ni voto. Es un esclavo que no opina. Es un esclavo que se levanta en la mañana esperando a recibir órdenes y se va a acostar hasta que le han dado la última orden, porque él tiene un Señor. Y entonces Santiago dice, Santiago, siervo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que él es medio hermano de Jesús. Pero no lo dice. No sé si ya agarró la idea o todavía no la ha agarrado. O sea, si fuera uno de nosotros los predicadores de Apeseta de hoy en día, si fuera de uno de nosotros los pastores de hoy en día, si fuera uno de nosotros, imagínense, él era el hermano del Señor, él era el hermano de Jesús. Si hubiera puesto el gran título ahí al comenzar la epístola, yo Santiago, el hermano de Jesús. No sé si me entiende. Porque el hombre es así, el hombre es vanidoso. Entre más títulos nos ponemos, mejor nos sentimos. Entre más títulos la gente nos pone, nos sentimos mejor. Y cuidado si nos bajan de título, que ya no nos sentimos bien. Pero aquí hay un hombre de Dios como todos los que están escritos en esta palabra, aleluya. Él podía decir, yo Santiago el apóstol, yo Santiago el medio hermano de Jesús, aquí estoy, yo no solo soy discípulo, yo soy hermano de Jesús. No, pero él dice, yo soy siervo, yo soy esclavo, y dice, de Dios y de Jesucristo. Qué respeto, ¿verdad? Y de Jesucristo. Está reconociendo que el Jesús que caminó en la tierra no es su nombre, sino que es el Mesías. Porque dice Jesús Cristo. Reconoce a Jesús como el enviado, reconoce a Jesús como el Salvador. Lo que quiero sacar del verso 1, porque veo que quizás más de algunos quizás no me han entendido. Lo que quiero sacar en el verso 1 es que solamente Dios tiene que llevarse toda la gloria. Nosotros no somos más que servidores. Y bástenos ser servidores del Señor. La humildad de Santiago. Santiago, esclavo de Dios y de Jesucristo. Ni siquiera digo, aquí yo, Santiago, el hermano de Jesús. No. Sino que él sabía que Jesús es el Señor. Amén, amén. Y entonces comienza en el versículo 2. Del versículo 1 la siguiente parte dice, a las 12 tribus que están en la dispersación. Bueno, quizás haciendo eco, ¿no? Que el escrito iba para los judíos cristianos, pero esta palabra es para todos, ya sea judío, cristiano o nosotros los gentiles. Seguimos en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá, ¿qué dice? Paciencia. Mas tenga la paciencia, ¿cómo dice? Para que seáis, ¿qué dice? Perfecto. Escucha esas dos palabras. Para que seáis, ¿cómo? Perfecto. Y sí que os falte cosa alguna. Es interesante cómo comienza el apóstol Pablo, porque sin duda los judíos cristianos, así como la iglesia de Cristo en general, a través de la historia ha tenido tantas pruebas y tantas aflicciones y tantos problemas y tribulaciones. Es un evangelio que hoy en día no se conoce, porque hoy en día es el evangelio de ven a Cristo y Él te soluciona la vida. Ese es el evangelio de hoy en día. Hoy no es el evangelio de el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy es el evangelio de que el que quiera venir en pos de mí,
cójase una bolsa y comience a llenar de oro que le va a ir encontrando en el camino. Y comenzamos a predicarle y a enseñarle y a decirle a la gente, venga, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, y comenzamos a hablar, mi querido hermano, fuera de la voluntad de Dios. El Señor claramente dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no ha venido a hacer rico a nadie, el Señor no ha venido a sanar a nadie, el Señor no ha venido a ayudar a nadie, el Señor ha venido a salvarnos. Ahora bien, la salvación trae consigo el montón de bendiciones. Ahora bien, aunque no sea salva la persona, si cree en Dios y le pide socorro, también Dios le ayuda. Pero el propósito de Dios es salvar a la humanidad. El propósito de Dios es llevarnos para el cielo. El propósito de Dios es de quitarnos la culpa, es de perdonarnos, es de justificarnos, santificarnos y salvarnos. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de cruz. Jesucristo está reinando, pero llevó una cruz. Y ahora el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque pareciera que es un mensaje triste, que es un mensaje de lágrimas. Ay, y yo que estoy tan sufrida, yo que estoy tan sufrido, y venir a oír a este hermano a predicar eso. Me vine mojando. Hasta tal vez quizás agarre un catarro. En vez de tener fe que te sane lo que ya tenés, estás pensando que te vas a agarrar un catarro. ¿Para qué va a agarrar un catarro, pues? No, quizás agarre un catarro. ¿Para qué anda agarrando lo que no es suyo? Quizás me agarra un catarro. ¿Y para qué se deja agarrar? ¿Sí? Cuando vemos los héroes de la Biblia, los hombres que la Biblia nos demuestra y las mujeres, nos damos cuenta, mi querido hermano, no se trata, escúcheme bien, no se trata que usted va a venir al Evangelio y va a vivir una vida de fracaso, solo de problemas. No, porque el Señor lo ha traído para que tengan vida, pero lo que quiero que nos llevemos esta noche de acá es que cuando le venga una prueba, no se asuste. Como que si le está pasando algo que, ay, no me lo esperaba. Y se sorprende. Y dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dice la palabra del Señor, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Si quisiéramos hablar de un hombre que haya sido probado, si quisiéramos hablar de alguien que fue probado al extremo, fácilmente retrocederíamos al Antiguo Testamento y nos iríamos al capítulo 23 del libro de Job. Y leeríamos en el verso 10, no lo busque, míreme acá. Por fe, ahí está. Versículo 10 dice Job, mas él conoce, ¿qué dice? Mi camino. Me probará y saldré, ¿como qué dice? Como el oro. ¿No está aquí? No está ahí. No. Oh, sí, muy bien. No hay problema. Muy bien. Hermano, sálgase de Facebook para que pueda. Okay. Mas él dice, Job dice, mas él conoce. ¿Y qué más dice? Aleluya. ¿Cuántos quieren brillar? Alabado sea Dios. ¿Alguien quiere brillar? Pero es que queremos brillar sin pasar por el fuego. Yo quiero brillar con este montón de escoria, porque eso es lo que tiene el oro, tiene escoria, usted sabe, ¿va? Pero ¿qué hace del metal? El que trabaja en el oro, ¿sabe qué hace? Coge el oro en bruto. Sí, lo coge el oro en bruto. Sí, amén, en bruto, así es. Lleno de... Y lo pone en el fuego, hermano. de la palabra bruto. Y hay una temperatura. Gracias, hermana. A ver. Y mi querido hermano, ¿y qué pasó? Y lo pone en el fuego.
hasta que el oro se derrite y la escoria se comienza a despegar del metal, hasta que queda el propio metal en agua, en líquido. Queda en líquido. ¿Y sabe qué hace el joyero? Comienza a hacer la joya como él quiere, y entonces comienza a hacer aquellos lingotes, aquellos ladrillos así, y hasta les hacen figura ahí. Por eso dice Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aleluya. Entonces, de entrada podemos ver que las pruebas significan las pruebas nos ayudan o nos purifican y nos hacen brillar. Aleluya. Porque mientras no seamos probados, no sabemos con qué fe contamos. Y mientras el oro no sea probado, no vamos a saber qué tan bueno es el brillo que va a tener. Y cuando nos viene esa prueba, por eso Job dijo: me probarás, pero después de la prueba saldré brillando. Entonces conocerás lo que verdaderamente soy. Aleluya. Bendito Dios. Por eso es que Santiago dice: tened por sumo gozo. En otra cita de la palabra del Señor dice que a quien al presente le parece gozo la prueba. Cuando está pasando pruebas, nadie dice: ah, qué lindo, que me venga otra. No, nos entristece. Pero ¿cómo salimos después de haber pasado esa prueba? ¿Cómo de haber salido? Y lo digo con todo respeto, solamente usando el testimonio. ¿Cómo han de haber salido nuestros hermanos cuando el médico les dijo esa situación acerca de la situación de mi hermana? ¿Cómo han de haber salido ellos? Una pareja joven, una pareja tierna. ¿Y cómo salen del médico con una noticia de esa? Se lo preguntó usted, porque nosotros vimos el milagro. Y vimos el milagro. Y qué lindo, y aplaudimos, y gloria a Dios. Pero ¿cómo se han de haber sentido ellos cuando les dieron la noticia, cuando les llegó la prueba? ¿Y sabe qué pasó ahora? Vinieron a brillar. ¿Entiendes? Pasaron aquí a brillar con la luz de Cristo al ver el milagro realizado. Pero en el momento no fue de gozo. Y Santiago dice: hermanos, dice, tened por sumo gozo. En el momento no fue de gozo para ninguno de los dos. En el momento fue de llanto. En el momento fue: ¿y ahora qué? Si ese es el sueño de una pareja, eso es lo que queremos. En el momento fue llanto. Pero ahora es gozo. Y ahora brillan. ¿Cuántos alaban al Señor? Tened por sumo gozo. Job lo dijo: me probará, pero saldré como el oro. Y cuando predicamos acerca de Job, a nadie tomamos como ejemplo para hablar de las pruebas, sino al mismo Job. ¿Y cómo terminó Job después de la prueba? Dice la Biblia que le nacieron 3 hijas, y no habían muchachas en todo el lugar más bella que las 3 hijas de Job. Eran Miss Mundo las 3. Miss Mundo. Eran bellísimas. Pero no solo eso, el Señor multiplicó lo que Job había perdido. ¿Brilló o no brilló? Yo no sé si me estoy dando a explicar. ¿Brilló o no brilló? Para que cuando usted se vea en la prueba, se recuerde de esto. Ah, no va a recordar de lo que el pastor dijo. No, recuérdese de lo que la Biblia dice. Recuérdese de lo que Job dice en el capítulo 23. Oiga bien, en el capítulo 23. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42, ¿verdad? ¿Tiene 42? Qué bárbaro, hermano, no saben, estamos saliendo por televisión. Y espérenme que me voy a asegurar yo también. 42, ¿verdad? 42 en el capítulo 23. Job dice: me probará y saldré como el oro. ¿Qué le quiero decir? Que a la mitad del tiempo de la prueba tiene 42 capítulos, y en el 23 está diciendo que lo iban a probar prácticamente a la mitad. A la mitad de la prueba Job está diciendo: yo voy a brillar. La prueba va a pasar, y cuando pase brillaré con la luz de Cristo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Tenga paciencia. La prueba pasará. ¿Qué dice 2
Corintios capítulo 4. Mire cómo dice, ya lo hemos estudiado. Segunda de Corintios capítulo 4. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. ¿Lo tiene? Por la que tú me has dicho el 4. Segunda de Corintios capítulo 4, 16, 17 y 18. Lo lee el que lo tenga. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven Son eternas, aleluya. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Como leía nuestra hermana, esta breve tribulación. Dice, aunque sentimos que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, porque ¿qué es lo que siente usted cuando está atribulado, cuando está en prueba? Se siente cansado, ¿no es cierto? Se siente desanimado, se siente triste, no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de mover nada, porque siente que el cuerpo exterior se va desgastando con tanto y usted dice, ya no aguanto. Ya no tengo fuerza para seguir con estos problemas. Ya no tengo fuerza para seguir con estas situaciones. Pero el apóstol Pablo dice, esta breve tribulación. Alabado sea el Señor. Esta breve tribulación. Tenga paciencia, va a pasar. Esta breve tribulación, dice la palabra, producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. El cuerpo se podrá ir desgastando, pero cuando más tribulaciones nosotros vamos pasando, más vamos conociendo a Dios, porque más nos acercan las tribulaciones al Señor. Y dice la palabra del Señor, no mirando lo que se ve, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero se me va a pasar la oportunidad, no, pero no voy a tener esto, miramos lo que se ve, pero la Biblia dice, más mirando lo eterno, más poniendo nuestra mirada hacia lo eterno, pero las que no se ven, dice, son eternas, aleluya. Esta breve tribulación, por eso Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa, mas tenga la paciencia su obra completa, aleluya. En Romanos capítulo 8 y el versículo 28, ¿quién lo tiene? ¿Lo lee? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas. ¿Y todas son? Todas las cosas le ayudan para bien. Verdaderamente en el momento de la prueba, nosotros no vamos a entender, bueno, ¿y qué de bien me va a traer esto a mí? En el momento no lo vamos a entender. Pero cuando hayamos pasado esa prueba, mi querido hermano, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está haciendo, aleluya, o lo que Dios hizo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué dice el verso 31? del mismo libro. ¿Qué dice el verso 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aleluya. Entonces cuando leemos esos versos, entendemos por qué dice Santiago en el versículo 4, para que seáis
perfectos y cabales. ¿Qué dice el versículo 37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece? ¿Y qué es lo que dice Santiago? Para que seáis perfectos y cabales. ¿Y qué dice Pablo? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aleluya. Cuando pasamos una prueba, ¿cómo salimos? Salimos vencedores. Salimos vencedores. Y no solo salimos vencedores, sino que, como dice Job, salimos brillando. Y no solo salimos brillando, sino que la luz del Señor en nosotros, que nos hace brillar, nos ayuda a hacer brillar a otros. ¿Cómo? Como lo de hoy en los anuncios. Testificando. Y uno se agarra. Señor, si lo hiciste con ella, lo haces conmigo. Señor, si lo hiciste con él, lo haces conmigo. Aleluya. Hay veces que necesitamos una patadita de fe nomás para caminar y entrar en fe. Claro, hay otros que necesitan un patadón. Pero como sea, con esa luz de los demás comenzamos nosotros también, mire, a agarrar camino. Aleluya. Por eso dice Santiago, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito Dios. Aleluya. Luego en el versículo 5 dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos, oiga bien, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Si alguno tiene falta de sabiduría, estamos hablando de las tribulaciones, estamos hablando de las aflicciones, estamos hablando de las pruebas. Acuérdense que ese era el verso 2, cuando os halláis en diferentes pruebas. Y ahora dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué podría ser si lo conectamos con los versos anteriores? Muchas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué esto? Escuchen bien, muchas veces en la oración cuando estamos en prueba, Señor, ¿por qué me viene esta prueba a mí? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué no, en vez de estar cuestionando, comenzamos a pedirle a Dios sabiduría? Señor, dime qué tú quieres sacar de mí en esta prueba. Señor, enséñame, muéstrame por qué me está pasando esto, por qué estoy pasando esto. Dame sabiduría para llevarlo, dame sabiduría para soportarlo. Porque muchas veces cuando viene la prueba, ¿saben qué hacemos? Primeramente nos enojamos con Dios. Sí, nos enojamos con Dios. Ay no, pastor, yo nunca me he enojado con Dios. Pues si deja de orar, pues si deja de leer la Biblia, pues si deja de congregarse. Usted nunca va a decir estoy enojado con Dios. Simplemente le da la espalda. ¿Y qué dice? Pero sigo siendo creyente. Pero estás enojado con Dios. Porque muchas veces nos falta sabiduría para discernir aquella situación que nos está pasando. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, aleluya, pídasela al Señor. Señor, mira, yo no puedo con esta prueba. No entiendo cuál es el problema, no entiendo qué tú quieres, pero si tú me ayudas, pero si tú me muestras, pero si tú me enseñas, yo voy a esperar. Señor, yo le voy a dar para adelante, aleluya. Mire, hermano, cuando uno está pasando una prueba, pero si a uno le dicen por qué lo están probando, óigame, uno pasa mejor la prueba y se rebusca más y hace más por superarla. Pero hay veces que estamos pasando pruebas y no sabemos por qué. Y cuando no sabemos, muchas veces viene, primeramente, como le dije, nos molestamos con Dios. Otras veces viene el desánimo, otras veces nuestros familiares o nuestros hermanos pagan la factura. Porque estamos nosotros siendo probados y explotamos, andamos con todo el mundo enojado. Y una prueba es la que estamos pasando. Si tiene falta de sabiduría, dice, si hay alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará en abundancia. No le va a reprochar y se las dará. Tenemos seguridad que el Señor nos va a escuchar y tenemos seguridad que el Señor nos va a guiar y nos va a decir, tranquilo, te estoy probando por esto, por lo otro, yo te ayudo, vamos para adelante. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor dice en Proverbios 2, versículo 6. ¿Quién lo tiene?
Otra persona que no haya leído, Proverbios 2, verso 6. Yo las tengo. Otra persona, Proverbios 2, capítulo 6. No, capítulo 2, verso 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo. Dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría. ¿Y qué dice Santiago? Ya no lo busque, si ya lo leyeron no lo busque. ¿Y qué dice Santiago? Quien esté falta de sabiduría, pídala. ¿Y qué dice el proverbio? Jehová da la sabiduría. Y Él da la sabiduría para todo, hermano. No solo para que usted pueda soportar esa prueba y pasar esa prueba. Pídale sabiduría en su trabajo. Mire, a mí cuando me dice que vaya a hacer un trabajo, aunque no lo haya hecho y no pueda, yo me voy, yo no tengo problema. Y yo ahí voy orando, Señor, dame sabiduría para hacerlo. Sí, hermano. Si va a hacer algo y no sabe cómo hacer algo, ¿por qué no le pide sabiduría a Dios? Y no aquí dice el proverbio, pues, que Jehová da la sabiduría. Y mira el 7, como leía nuestro hermano, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Escucha bien, Él provee de sana sabiduría, porque hay personas que son muy inteligentes para hacer el daño y hacer el mal. Pero esa inteligencia no viene de Dios, esa inteligencia es diabólica, porque es Satanás que les ayuda a maquinar y hacer lo malo. Pero la sabiduría que viene de Dios, dice la Biblia que es una sabiduría sana. Es una sabiduría sana que solamente lo tienen ¿quiénes? Los rectos. Yo no sé si hay alguien aquí esta noche. Aleluya. ¿Habemos unos cuantos aquí esta noche? Hermano, si usted siente que le está faltando sabiduría, váyase a la fuente, que es el Señor. ¿Qué dice Eclesiastés 2:26? Eclesiastés 2:26. ¿Alguien está aprendiendo algo? Qué bueno por esos 4. Eclesiastés 2:26. ¿Qué dice? No, hermano, entra porque le ayudaron, no. Ah, si aquí lo estaba viendo y la hermana Teresa le da la cita. No, hombre. 2:26. Eclesiastés. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Ok, párame ahí. Este verso es poderoso. Léalo, hermana, pero con autoridad y fuerza. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. ¿Escuchó eso? Dice la palabra del Señor. Es que yo pensé que le habían dado la cita, como yo vi que los dos están ahí tocándose. Dice, porque al hombre que está rojita, porque al hombre que le agrada a Dios, dice que Dios le da ¿qué? Sabiduría, ciencia y gozo. Sí, no, pero lea, le da sabiduría. Aleluya. Porque cuántos sabios amargados hay, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted sabe de lo que hablo? Hay un montón que saben la Biblia de pe a pa, pero son más pandos que el plátano, amargados, y la saben solamente para discutir. Hay otros que son sabiondos en cosas terrenales, en ciencia y medicina, pero son personas completamente amargadas que cuando salen al público hablan y desglosan, son bárbaros, son científicos, pero en privado están llenos de amargura. Pero la ciencia y la sabiduría que Dios da viene acompañada de gozo. Y dice la palabra del Señor que Dios se la da ¿a quién? A los que le agrada. Pero dice la Biblia que al pecador, oiga bien, al pecador dice, da el trabajo de recoger y amontonar, para que usted vaya solo a agarrar.
Yo sé que los pecadores se enojan con este versículo, pero así dice la palabra de Dios. Que le da al pecador para que amontone y para que los que le agradan a Dios vayan a recogerlo. Para dárselo, dice, a los que agradan a Dios. La sabiduría de Dios, mi querido hermano, viene acompañado de ciencia y de gozo. Señor. Ahora, escuchó ese verso de Eclesiastés, ¿verdad? Que la sabiduría viene acompañada de qué? Y de ciencia. Ahora bien, usted leyó el verso 2 de Santiago cuando dice: tened por sumo gozo. ¿Está entendiendo? Y el verso 5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando las tribulaciones, pero tenemos la sabiduría de Dios para entender que solamente estamos siendo pulidos para mejorar, entonces ya no hay tristeza, hay gozo. El Señor me está puliendo. Saldré en victoria, aleluya. Saldré en victoria. Mi querido hermano, ¿qué dice Daniel 2:21? Gloria al Señor. El que lo tenga. 2:21. Que sea otro. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos, quita y pone. En el momento que lo ha establecido, mueve cualquier situación y circunstancia, cualquier prueba o tribulación. Proverbios 8:11, ¿qué dice? Gloria al Señor, aleluya. Porque mejor es la sabiduría que la tierra es preciosa y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. ¿Qué le parece? Mejor es la sabiduría que, ¿qué dice? Que las piedras preciosas. Pues claro, si el que tiene sabiduría, lo tiene todo. ¿Y qué dice Santiago? Si a usted cree que le falta sabiduría, pídasela a Dios. Versículo 6. Hay una condición. Verso 6 de Santiago dice: pero pida ¿con qué? Diga conmigo: con fe. Con fe. Con fe. Señora, y el pastor dijo que yo soy medio... Aquí vengo, Señor. Medio tarado, como dice el hermano. Señor, si querés, yo el gusano de Jacob. No. Pida con fe. Señor, tu palabra dice que tú das sabiduría, y yo quiero de esa sabiduría. De esa sabiduría sana que hay para los rectos, yo la quiero, Señor. Señor, tu palabra dice que pida, y aquí estoy pidiendo. Dame sabiduría, Señor. Pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que anda con dudas, a ese cualquiera lo mueve. A ese viene San Juan, vendémela, y se va con él. Viene otro por allá y se va con él. Porque no es una persona con espina dorsal, no es una persona con rodillas propias, no es una persona firme, sino que la Biblia dice, Santiago dice, que es como una ola que se mueve para donde el viento la avienta, para allá va la ola. Pero nosotros no. El cristiano tiene espina dorsal. Amén. Quizás media fracturada, pero ahí va. Aleluya. Dice que el que no pide con fe, el que pide con duda, el que tiene duda, es como las olas del mar, dice. ¿Qué dice Efesios 6:16? Para el que lo tenga, 6:16 de Efesios. Gloria a Dios. Aleluya. Ley 16. Sí. Sobre todo tomar el No, otro.
Sobre todo tomad el escudo. No, solo los diáconos están. Ya no, hermano Miguelito, perdió. Alguien de la congregación. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Sobre todo tomar el escudo, dice, de la fe. Por eso sí dice Santiago, pida con qué. ¿Con qué? Poniéndose el escudo de la fe, la palabra de Dios. Tu palabra dice, Señor, y yo lo creo. Sobre todo dice, tomar el escudo de la fe. ¿Qué dice Hebreos 6:11? Ay, qué lindo. De memoria debemos saber. Aleluya. Santo, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 6:11. ¿Quién está leyendo? Ah, menor que sí, dele. Fue así, hermana, pero como que está leyendo la palabra de Dios, así. Gana. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Estamos en Hebreos 6:11? Amén. 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 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Ese es Hebreos 11:6? Ah, ustedes son los que están leyendo 11:6, dije. Pero es imposible, porque es necesario que el que se acerca. No, espérame, hermana, espérame. ¿Alguien más? Sí, pero otra persona. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así dice. Amén. Amén. Pero no dice así. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. Así dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Santiago dice, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar. Y Hebreo dice, ¿cómo dice? Porque sin fe es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué dice el verso 6 de Santiago? El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. O sea, que está diciendo, acérquese a Dios para pedirlo. Pero ¿qué dice Hebreo? Acérquese con fe. Acérquese con fe, no dudando. Efesios 4:14, que dice, voy a decirlo despacio. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Efesios. Para que ya no seamos Que todo viento o doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del pecador. Sí, así dice, correcto. Efesios 4. ¿Alguien más lo tiene? Léalo otra vez. ¿Alguien más? ¿Lo puedo leer? Vaya pues. No me van a Teresita, léalo. Léalo, mi hermana. 4:14 de Sí. Efesios. Mire, ya lo perdí. Entonces, 4:14. Ok. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, Aleluya. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Párame ahí. Comienza de nuevo, hermana. Ok. Para que ya no seamos niños fluctuantes, Ajá. llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Párame ahí. ¿Qué dice Santiago? Que el que duda es como qué. ¿Qué dice? ¿Que es llevado por qué? Lea esa parte, hermana. Entonces dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Quiénes? Los niños. Amén. No, sí, somos niños fluctuantes. Para que ya no sean niños fluctuantes llevados. Termina el versículo, mi hermana. Léalo todo de nuevo otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uy, 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Cristo. Esto es Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Santiago dice que el que duda es como la ola del mar llevado por cualquier viento de doctrina. Es como la ola del mar. El que duda es como la ola del mar. Y entonces Efesios, el apóstol Pablo dice que ¿quiénes son esas olas del mar? Son los que están en Cristo, pero que todavía se comportan como niños en el sentido del conocimiento a Dios. Cualquiera los mueve de la fe. Cualquiera los mueve de la fe. Por eso Santiago dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. Y dice el versículo 7, no piensa pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que se acerca con duda al Señor, dice Santiago, no crea que va a recibir algo del Señor. Porque para agradar a Dios tenemos que acercarnos ¿con qué? Fe. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Termino. El hombre de doble ánimo. Termino como comenzamos, las pruebas. Cuando vienen las pruebas, el hombre de doble ánimo que dice, me voy. Cuando viene la prueba, el hombre de doble ánimo que dice, no hombre, yo vine buscando a Dios para que me fuera bien. Y nomás comencé a buscar a Dios, peor me va. Porque es inconstante, es de doble ánimo. Pero el creyente, el que ha conocido a Cristo, el que se ha acercado a Cristo, se acerca con fe. Amén. ¿Cómo está, hermano? Estoy en prueba para la honra y gloria de Dios. Ay, pero hermano, hasta arrogante se oye. ¡Sí! ¿Y por qué? Porque me he acercado a Dios con fe. Y sé que esta prueba solamente me está puliendo. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando salga de esta prueba le voy a regalar de esa luz que va a brillar en mí. Amén. Voy a contar el testimonio para que se dé cuenta que Dios es fiel. El que se acerque a Dios, ¿cómo se tiene que acercar? ¿Con qué? Vamos a decirlo 3 veces. ¿Con qué?